Muy bien, vamos a hacer un paréntesis, por favor. Y vamos a hacer ese paréntesis porque un paréntesis al libro de Segunda de Samuel. Y vamos a hacer ese paréntesis porque mientras estuve estudiando este libro, había mucho en este libro, de algún modo, ¿no? Que tenía que ver con el libro que vamos a estudiar este día, ¿no? Entonces, yo creo que de algún modo, la próxima vez que estudiemos 2 Samuel, capítulo 6, posiblemente vamos a entender un poco mejor de lo que se trata. Capítulo 6 habla acerca del arca, ¿no? Y va a hablar, ¿no? Acerca de cómo muchas veces, sucedió que muchas veces el corazón, ¿no? De los que estaban ahí, del pueblo de Dios, eh, vamos a decir, se enfrió, y tenían un corazón bastante frío, ¿no? En muchos sentidos, en muchos aspectos. Y vamos a ver lo mismo ahora aquí en este libro. Por favor, yo sé que es un libro que ya hemos estudiado anteriormente, pero siento y tengo la necesidad de poder enseñarlo una vez más. Nuestra mente es frágil y olvidamos. Y yo creo que un repaso a estas verdades van a ser muy importantes para nosotros, porque creo que de esto, de algún modo, el Señor nos va a estar hablando en las próximas semanas también. Entonces, por favor, vamos al libro de Ageo. Libro de Ageo, eh, el capítulo 1. El tema puntual, entonces, de la profecía de Ageo en los 2 capítulos es: démonos prisa a construir la casa del Señor. Sin embargo, pues algo que ocurre normalmente y no nos damos cuenta nosotros es que muchas veces pues disponemos mucho tiempo en asuntos que de pronto deberían quedar en segundo plano en nuestra vida, ¿no? Y descuidamos realmente lo que es más importante, lo que es sumamente importante. En los días de Ageo, entonces, el templo era una sombra de la verdadera casa de Dios. Y cuando leemos pues el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esta sombra vista en el libro de Ageo apunta a la verdadera casa del Señor, a la verdadera casa de Dios. Los que de manera colectiva pues la formamos o la conformamos la iglesia, nosotros. Necesitamos entonces recordar que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, y como tal pues el Espíritu de Dios debe no solamente morar en nosotros, sino también pues sobreabundar en cada una de nuestras vidas. Y para que esto pueda suceder, debemos tener pues todos nosotros y ser conscientes, ¿no? Que debemos de tener una constante y estrecha relación con nuestro Dios. Debemos pues aceptar que Dios gobierne realmente nuestra vida. Pero ¿a quién le gusta ser gobernado, verdad? Necesitamos tener en cuenta entonces 2 puntos importantes. El primero es saber que Dios habita aquí. Dios habita aquí. ¿Y por qué habita aquí? Pues porque habita en nosotros. Y el segundo punto es saber que mientras más habite en nosotros el Espíritu de Dios, la presencia de Dios pues será cada vez más notoria en este lugar. Entonces pongámonos a pensar qué tan importante, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros poder tener esa intimidad con nuestro Dios. En la época de Ageo, entonces, la casa del Señor era el templo. Y posiblemente ustedes recuerden que tuvieron algunas dificultades para edificar el templo, ¿no?, después de la cautividad de Babilonia. Para que tengas un dato como referencia, esta profecía pues debería leerse en relación con los libros históricos de Esdras y Nehemías. Entonces, un poquito como para ponernos a par con la historia, la nación de Babilonia se levantó y arrasó con la tierra de Israel. Capturaron Jerusalén y fue llevado como cautivo a Babilonia, y fue allí, pues, como había anunciado el profeta Jeremías, que el pueblo permaneció cautivo durante 70 años. Ustedes recuerdan eso. Jeremías 25 dice: y toda esta tierra será desolación y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Después de que se hubieron cumplido los 70 años, Daniel, que profetizó pues en Babilonia, nos dice que Dios comenzó a moverse para trasladar a su pueblo nuevamente a su tierra de origen. Y así regresaron bajo el reinado de Zorobabel. El punto
es que cuando llegaron a Jerusalén se encontraron ellos pues con la ciudad en ruinas. Las murallas estaban derrumbadas y el templo estaba completamente destruido. Comenzaron a trabajar en el templo entonces, aunque se encontraban todavía ellos bajo el dominio y el gobierno de los babilonios. Y esto es muy interesante, ¿ok? Comenzaron una vez más a trabajar en el templo, pero ellos todavía se encontraban dominados por los babilonios, ¿ok? Tuvieron el permiso del rey para hacerlo, por supuesto que sí, pero de nuevo estaban dominados por los babilonios. Y bueno, pues no comenzaron a edificar y lograron poner ellos los fundamentos, construyendo el templo, aunque mucho más pequeño que el que había construido pues originalmente Salomón. Entonces, la reconstrucción del templo fue menor a la que Salomón había hecho anteriormente. Y recordemos esto, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Ellos estaban todavía dominados por los babilonios. Me pregunto yo si es que nosotros podemos construir, me pregunto yo si es que nosotros podemos reconstruir algo con respecto a los asuntos de nuestro Señor, si todavía de algún modo estamos nosotros siendo dominados. Ellos estaban tratando de reconstruir, pero reconstruían todo a medias. Me dejo entender, ellos estaban dominados por los babilonios y aquí estamos viendo, no los frutos de ello, ¿verdad? O el fruto de ello. Estaban reconstruyendo todo a media. De alguna manera, entonces, este hecho aquí nos está revelando la intención del corazón, el ánimo que tenían en este momento y el compromiso que tenían en este momento para con Dios. Eran simplemente mediocres. Sí, esa es la palabra. Además, como todo trabajo pues dirigido por emoción, como todo trabajo dirigido por presión, como todo trabajo dirigido en nuestras propias fuerzas incluso, comenzó aquí a suscitar un enorme problema. El trabajo comenzó a demorarse. El trabajo comenzó a demorarse y después de un tiempo la reconstrucción cesó. Y cesó por completo. Y ese desánimo que ellos tuvieron estuvo perenne en ellos durante 15 años. 15 años de desánimo. 15 años de desánimo. 15 años sin hacer nada en el templo. 15 años sin desolación. 15 años sin tener un lugar en donde adorar a Dios. 15 años sin la presencia de Dios. En el libro de Éxodo podemos notar que el pueblo de Dios, por causa de su incredulidad, su necedad y muchas otras cosas más, caminó 40 años en el desierto, ¿verdad? Sin la presencia de Dios. 40 años inmiscuidos en esa necedad, incredulidad, orgullo, autosuficiencia, negando el nombre de Dios por 40 años, tratando de alcanzar la tierra prometida en esa condición. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros de pronto queremos alcanzar las promesas de Dios en una condición totalmente fuera de los parámetros de lo que Dios pide realmente de nosotros? Así que eso era lo que ellos estaban pasando, y es en este punto cuando apareció en escena Ageo. Ageo entonces transmite 4 mensajes a este pueblo, todos ellos en un espacio de 1 año y medio que nosotros vamos a tratar de simplificar en este cortito tiempo que tenemos. Cada uno de estos mensajes entonces estaban relacionados con la construcción del templo, pero el mensaje más profundo se aplica a nosotros, que somos pues el templo, como ya lo dijimos anteriormente, o la gran casa de Dios. Así que hoy vamos a tratar de leer esta profecía no solamente como un mensaje para el pueblo de Dios con respecto a la responsabilidad que tienen en cuanto a la construcción de la casa de Dios, sino también como un mensaje con respecto al templo que el Espíritu Santo ha estado edificando en los corazones humanos. Entonces, 4 mensajes que revelan la excusa que el pueblo puso para no trabajar en el templo. Excusas que posiblemente colocamos en nuestras vidas hoy en día también, para que el Espíritu Santo no nos gobierne de manera completa, no nos gobierne de manera total. Así que vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ageo, Ageo 1, versículo 1, y vamos a ver aquí, ¿no?, la exhortación a edificar el templo. Dice: en el año segundo del rey Darío,
En el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Mira lo que ellos decían: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían, ellos tomaban y armaban sus propias conclusiones, ¿verdad? Ellos decían: todavía no ha llegado el tiempo. Tenemos que notar aquí que la profecía fue dirigida al gobernador civil y a los dirigentes religiosos, Josué y Zorobabel. En versículo 2, el profeta revela la excusa que dio el pueblo entonces por dejar el templo abandonado durante 15 años. Ellos estaban diciendo: es que no ha llegado el tiempo todavía. Prácticamente estaban diciendo que Jeremías había pues cometido una equivocación al calcular y profetizar 70 años de esclavitud. No estamos listos, decían ellos. No estamos listos aún. Esa fue la excusa que ellos pusieron. Y luego vemos la respuesta de Dios en los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos 3 en adelante. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Medita sobre tus caminos. En otras palabras, Dios está diciendo: ¿acaso el problema consiste en que crean que aún no ha llegado el momento que yo obre? Pues es sorprendente que piensen que es hora de que les ayude a construir sus propias casas. ¿Y qué pasa con mi casa? ¿Y qué pasa con la mía? Dios les estaba diciendo: pretenden ustedes que les ayude con sus propias necesidades, sin embargo a mí ustedes me tienen desechado. Una gran exhortación lo que estamos viendo aquí, y una gran exhortación para la iglesia hoy en día, porque tenemos que hablar las cosas claras. Esta es una exhortación para la iglesia. Seamos claros. Escudriñemos nuestros corazones. Es tiempo de escudriñar nuestros corazones y ponernos a pensar por qué estamos estancados en los asuntos del Señor. ¿Por qué muchas iglesias hasta el día de hoy están vacías? ¿Por qué muchas iglesias hasta el día de hoy han cerrado sus puertas durante todo este tiempo de dificultad? ¿No es que en las dificultades necesitamos o deberíamos estar más fuertes? ¿No es que en la dificultad la iglesia debería estar llena aún? ¿No debería ser así? Aquí el Señor de algún modo está entregando esta exhortación. Dios les estaba diciendo: pretenden que les ayude con sus propias necesidades y ustedes a mí me tienen desechado. La próxima semana, cuando estemos estudiando Segunda de Samuel, vamos a ver que de algún modo también la gente perdió ese verdadero sentir con respecto al arca del pacto. De algún modo estaba sucediendo lo mismo también. Estaban ellos fríos, se habían dejado muchas cosas que deberían haber hecho en ese momento atrás, sepultadas. Dios les estaba haciendo ver aquí, de manera un tanto irónica, que el verdadero motivo por el cual habían demorado la obra de Dios era porque estaban totalmente sumidos en sus propios asuntos. Habían dejado las cosas de Dios en un segundo lugar, colocando pues primero sus propias necesidades. Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal, dice, en saco roto. Este versículo está diciendo que toda la labor y el trabajo que habían realizado, pues no había servido. No había servido para conseguir lo que ellos estaban esperando. En otras palabras, nunca nada era suficiente. Nada era suficiente. Estaban intentando ellos volverse prósperos. Estaban intentando autosatisfacerse y nunca se sentían realizados. Siempre había algo que hacía falta. Siempre había algo que hacía falta. Buscando pues una satisfacción que nunca podía ser completa. ¿Y sabes por qué?
porque solamente Cristo puede llenar ese vacío, ¿verdad? Dice el versículo 6, que recibían su jornal en saco roto. ¿Cuántos son los que hoy reciben su jornal de este mismo modo, en saco roto? De pronto ven su sueldo pasar por las manos nada más. En saco roto. ¿Cuántos de ustedes se mantienen o mantienen de pronto su sueldo solamente por un día y después se esfuma? ¿Cuántos de ustedes reciben su jornal en saco roto, como dice aquí? Muchas veces pues eso sucede por las malas decisiones. Las malas decisiones. Vivimos únicamente para pagar cuentas, por querer muchas veces pretender vivir como si tuviésemos 120, cuando en nuestra realidad es que tenemos nada más 60. ¿Me dejo entender? Son cosas que debemos nosotros de considerar. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Eso es lo que dijo, todo es vanidad. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Lo que este libro de Ageo entonces nos muestra es que vivían afanados. Lo que este libro de Ageo nos muestra es que vivían ansiosos en conseguir pues tesoros en este mundo. Y los afanes interrumpieron su comunión con Dios. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué dice el versículo 7 del libro de Ageo? Ya se ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Medita sobre vuestros caminos. En otra palabra está diciendo reflexiona. Reflexiona. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios estaba diciendo, buscan mucho y hallan poco, y lo que se llevan a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. Eso es lo que está diciendo. La pregunta sería entonces, ¿por qué? La respuesta nos la da el mismo Señor. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Es fuerte, ¿verdad? Me pongo a pensar cómo la casa de Dios hoy por muchos ha sido abandonada. Es tan importante que consideremos estas cosas. Es triste ver aquella luz apagarse. No olvides, somos luz. Versículo 11 dice, por eso, por causa vuestra, dice versículos 10 y 11, ¿verdad? Por eso, por causa vuestra. Lo que dicen los versos 10 y 11. Los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de manos. Prácticamente entonces Dios dice, o está diciendo, yo estoy detrás de todo esto. La pregunta sería entonces, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué puso tantas trabas a todos sus esfuerzos cuando ellos lo único que querían hacer era conseguir el bienestar? ¿Acaso Dios estaba de algún modo tratando de castigar a su pueblo? La respuesta es no. Dios no castiga nunca en este sentido. Lo que estaba intentando hacer era despertar a su pueblo. Estaba intentando pues mostrarles que había una norma infalible que aparece por todas las escrituras y durante toda la vida y que los hombres están siempre intentando invertir. Esa norma se encuentra en Mateo 6:33 y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y todas estas cosas os serán añadidas. Ellos estaban entonces haciendo lo contrario. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo también. Ellos estaban buscando primeramente la añadidura y después se daban un tiempo, si les alcanzaba el tiempo, para comprometerse con los asuntos de Dios. Recordemos que estamos aquí para avanzar la causa de Dios. Recordemos que estamos aquí para trabajar por sus intereses y no por los nuestros. Estamos aquí para edificar la casa de Dios. Por eso, pues, es por lo que Dios nos ha dejado aquí en este mundo, para que podamos ser instrumento de la obra, para que podamos ser ese instrumento de obra y poder, pues, erigir o levantar el gran templo, que será, pues, y es la habitación de Dios, el lugar en donde reside nuestro Señor. Primeramente en nosotros, obviamente, nosotros mismos, ¿verdad? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado, dice, de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estamos viendo aquí entonces que fueron obedientes. Ellos fueron obedientes al instante. Una palabra que es imprescindible en la vida de un creyente es la obediencia, ¿no? Es la disposición también. Obediencia y disposición. Dos palabras y muchas otras más, ¿verdad? Pero obediencia y disposición son sumamente importantes. Versículos 12 al 15. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y el pueblo temió ante la presencia de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del año del rey, del mes sexto del segundo año del rey Darío. Algo que debemos saber entonces es que la restauración de la casa de Dios es siempre la primera cosa que debemos hacer para regresar a Dios. Luego viene pues la construcción de las murallas, ¿no? Como lo hemos visto cuando estuvimos estudiando el libro de Nehemías, lo cual pues cubre la necesidad de seguridad, lo cual cubre pues la necesidad de fortaleza, la reconstrucción de los muros. Así que no debemos hacer una vez más las cosas al revés. Es triste decirlo, pero hoy en día muchas iglesias han decidido pues abandonar la presencia del Espíritu Santo y prefieren hacer todas las cosas en sus propias fuerzas, armando pues sus propias estrategias, incluso para conseguir lograr objetivos. Me pregunto yo, ¿cuántos estarán haciendo esto en este momento? Entrando pues en desesperación por toda la situación, por todo lo que está pasando alrededor del mundo, tomando pues malas decisiones, olvidando pues y dejando de escuchar la guía de nuestro Señor, para escuchar a su propio corazón, para escuchar a su propio razonamiento. Pues aquellos cada vez se meten más y más profundo en el hoyo de la desesperación. Así que lo que debemos hacer es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Eso es lo que debemos hacer. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios arme nuestros planes. Soluciones rápidas y efectivas, dicen algunos. Soluciones rápidas y efectivas, dicen algunos. Sin embargo, debemos recordar todos nosotros que la obra le pertenece a Dios. Y si tú sabes que eso le pertenece a Dios, entonces debes entregárselo al dueño, a Dios.
Tu vida es de Dios, entrégasela a Dios. Tus cargas les pertenecen a Él también, entrégaselas entonces. Una de las historias más emocionantes de la participación del Espíritu Santo es la de la misión de la estrella solitaria en la India. Luego de 15 años de obra, luego de 15 años de trabajo y de sacrificio, habían ganado solamente 10 conversos, esto en el año 1853. Así que la Unión Misionera Bautista decidió cerrar por completo la obra. El concilio pues se unió y decidieron escribir una carta a dicha iglesia para entregarles, pues la mala noticia. Sin embargo, el asunto era pues ahora encontrar a alguien capaz de llevar esta noticia a esa pequeña iglesia de 10 miembros, diciéndoles pues que habían decidido abandonarlos. Así que entre ellos fue elegido un hombre de nombre Samuel Smith, que no pudo dormir toda la noche pensando en esta situación. Y fue en algún momento de la noche que comenzó a escribir esa carta, que iba a ser tan dolorosa para esta pequeña iglesia. Y esto fue lo que escribió. Sigue brillando, estrella solitaria. Tu brillo radiante se difundirá sobre todo el cielo oriental. La mañana rompe deprisa de la tristeza y la noche. Sigue brillando, estrella solitaria. Yo no disminuiré la luz que brilla con un rayo dudoso. La estrella solitaria de Belén condujo a un día brillante y glorioso. Sigue brillando, estrella solitaria, en angustia y en lágrimas y dificultades tristes, con frecuencia bautizadas. Sigue brillando, estrella solitaria, quien alza su mano para lanzar a tierra una gema tan brillante, una nueva pléyade perdida del grupo que brilla en la diadema de la noche. Sigue brillando, estrella solitaria. Se acercan los días cuando nadie brillará más que tú. Tú, nacida y contemplada con dudas y temor, os reuniréis sobre el seno de Manuel. Sigue brillando, estrella solitaria, hasta que se redima la tierra y en el polvo verá caer sus ídolos. Y miles, donde tu radiación brilló, coronarán al Señor Salvador de todos. Así que en la mañana le pidieron pues la presentación de esta carta, la carta que enviaría a esta pequeña iglesia de la India, y él presentó este poema. Eso fue lo que hizo. Así que el corazón de todos en ese momento fue totalmente conmovido y se abrió en ese momento una luz. Se abrió una luz de esperanza y el resultado de esa esperanza fue increíble. El Espíritu Santo comenzó a tomar acción y en un solo día, en algún momento, realizaron más de 2.300 bautizos. ¿Pueden creer ustedes? Y 30 años después, esta iglesia de 10 personas se convirtió en una iglesia de 15.000 personas, convirtiéndose en la iglesia bautista más numerosa del mundo en aquel momento, en aquel entonces. Ahora, con esto no estoy diciendo que lo mismo vaya a suceder con nosotros o con alguna otra iglesia, ¿verdad? Pero lo que, si de algo sí estoy realmente seguro, es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros y en la obra, obviamente las cosas van a comenzar a dar un vuelco, van a comenzar a dar un vuelco repentino. Serán pues dirigidas, o seremos incluso todos nosotros dirigidos por el rumbo que Dios siempre quiso para nosotros. Es así como funcionan las cosas. Así que aquí hay una exhortación y hay una palabra de ánimo también. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Necesitamos nuevamente considerar y reconsiderar la importancia de lo que es llamarnos cristianos, la importancia de lo que es la iglesia. La iglesia valió la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que no podemos abandonar nuestro compromiso por diferentes razones. Yo creo que es el momento no solamente de considerar, sino de demostrar lo que tanto en algún momento hemos expuesto, lo que tanto en algún momento hemos lanzado con tanta voz fuerte y audible en las plazas donde el Señor nos haya permitido compartir. Hoy es el momento. Ellos habían dejado de construir el templo. 15 años estuvieron dormidos. 15 años por su corazón necio, porque todavía ellos seguían gobernados por Babilonia. ¿Qué te gobierna a ti? Me pregunto yo. ¿Qué te gobierna a ti? ¿La Babilonia o el Dios Todopoderoso y Señor de señores, Jehová de los ejércitos? Es el tiempo de considerar, es el tiempo de reconsiderar. Regresa, ten ánimo, regresa a tu iglesia, regresa a tu iglesia. Dios sabe tu corazón, el Señor sabe tu corazón. Posiblemente este llamado traiga comentarios diversos, ¿verdad? Comentarios diversos, pero no es un llamado que salga de mi corazón, es un llamado que sale de la palabra de Dios. El Señor nos dice, regresa y ponte en acción. Escudriña tu corazón, no pongas excusas. Escudriña ahora mismo tu corazón y pregúntate por qué estás tomando tú esa decisión. ¿Qué es lo que te está empujando a tomar esa decisión errada posiblemente? ¿Y qué es lo que puedes hacer hoy en día para poder permitir que la obra de Dios continúe y esa luz vuelva a encender y esa luz pues no se apague, sino que vuelva a encender? Dependerá de nosotros, de todos nosotros, únicamente de nosotros, porque esa fue la misión que se nos fue encomendada cuando Cristo ascendió a los cielos. Así que hoy es el día, hoy, no mañana, hoy es el día de tomar decisiones por nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando y alimentando, Señor, de ella. Permítenos, Señor, ser fuertes en la debilidad. Gracias, Dios mío, porque siempre, Señor, estás con nosotros, Dios. Queremos ser fieles y constantes, así como tú eres fiel y constante, Señor, con nosotros, Dios mío. No queremos poner pretexto tras pretexto. Queremos, Señor, escudriñar nuestros corazones y decidir por amor a ti, Señor. Por amor a ti, Señor. Quita cualquier duda, pensamiento de confusión, pensamiento, Señor, que muchas veces, Señor, lo único que nos trae, Señor, es temor, Dios mío. Sabemos, Señor, Dios mío, porque tú nos enseñas, Señor, a ser responsables, por supuesto que sí. Pero queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Dios mío, y queremos ser obedientes a tu voz. Somos la luz de este mundo, Señor. Este mundo, Señor, cada vez está marchitando. Cada vez, Señor, se está apagando más y más. Y si la única luz que tiene se apaga, lo único que nos queda, Dios mío, es aceptar
vivir en tinieblas. Nosotros somos la luz. Aviva nuestros corazones. Vuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Que espíritu noble nos sustente. Permite, Señor, que seamos más blancos que la nieve, Dios mío. Te lo pido de todo corazón, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que necesitamos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.